La omisión propia. Vamos a hablar hoy. La omisión se puede clasificar en omisión propia y en omisión impropia. La omisión propia se refiere a la ausencia de un elemento que debería estar presente en una situación dada. Estamos aquí hablando de la omisión propia, que se refiere a la ausencia de un elemento que debería estar presente en una situación dada. Mientras que la omisión impropia se refiere a la falta de cumplimiento de un deber o responsabilidad, mientras que la omisión impropia se refiere a la falta de cumplimiento de un deber o responsabilidad. Por ejemplo, la omisión propia podría ser no incluir información relevante en un informe, mientras que la omisión propia sería no cumplir con el deber de cuidado hacia otra persona. El tipo penal es el concepto legal de lo que está prohibido y la conducta típica es la que se adecua al tipo. Tipo penal simple y compuesto. Los accidentales son dos, los elementos accidentales del tipo. ¿Por qué? Porque no aparecen en todos los tipos. Ahora bien, hay unos elementos accidentales que le podemos llamar contingentes, que pueden aparecer o no en el tipo penal y son A, los elementos normativos, B, el elemento subjetivo, diferente al dolo, la culpa y la pretensión. Tengo los 5 elementos, pero además de esos 5 elementos, tengo unos que se llaman accidentales porque no aparecen en todos los tipos penales. Y esos elementos son 1, normativos y 2, el elemento subjetivo. ¿Qué son los elementos normativos del tipo? Son expresiones que utiliza el legislador en el tipo penal y que se requiere para su entendimiento, la comprensión de esa expresión. Ingredientes normativos jurídicos y extrajurídicos. El elemento normativo extrajurídico son aquellas expresiones que utiliza el legislador en la descripción del tipo relacionado con una ciencia técnica o con la naturaleza. Conforme al artículo 19 del Código Penal, los hechos punibles en Colombia se dividen en delitos y contravenciones. Bajo las consideraciones anteriores, debemos precisar que el objeto de estudio de la domática es la ley penal positiva vigente en cuanto a su aplicación o en cuanto a su promulgación. Insisto en eso. Cuando estamos hablando de hecho punible, estamos hablando de delitos y contravenciones. Los delitos son de competencia de las autoridades judiciales y fiscalía. Aparecen en el Código Penal en el libro segundo. Ahí están los delitos. ¿Qué es la conducta humana desde el punto de vista del derecho penal? Pues se refiere a las acciones u omisiones realizadas por una persona que pueden ser consideradas como delitos. Entonces, la primera forma de infirmar, es decir, de hacer nula, la primera forma de infirmar la acción es cuando se produce por fuerza física irresistible, pero hay que demostrarlo. La fuerza física irresistible es la que me permite actuar como una masa mecánica. Ejemplo, yo voy en un carro y de pronto se me atraviesa un palo. La antijuricidad en el marco del derecho penal se divide en dos maneras, que son la antijuricidad formal y la antijuricidad material. En la antijuricidad formal se dice que es la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento jurídico. A esa simple contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico se le conoce como antijuricidad formal. O sea, decir que la antijuricidad formal es la simple contradicción que existe entre una acción típica y el ordenamiento jurídico. Antijuricidad material, diferente a la formal, es o se presenta en el tráfico jurídico cuando el comportamiento típico, además de contradecir el ordenamiento jurídico, lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado por la norma. Silencio que estoy grabando. Por la norma.
La antijuricidad parece consagrar en el artículo 11 del Código Penal, por lo tanto, para hablar o para acreditar la antijuricidad en el marco del derecho penal, se deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Que exista una acción positiva o una omisión de una persona natural. 2. Que esa acción se adecúe en el supuesto de hecho de una norma penal. O sea, decir, que resulte típica, relevante para el ordenamiento jurídico. Y 3, que ese comportamiento típico sea contrario al ordenamiento jurídico. Y además de ser contrario al ordenamiento jurídico, esa acción típica debe poner en peligro o tutelar el bien jurídico tutelado por la norma. Lesión del bien jurídico y qué entendemos por el peligro de un bien jurídico. Por tanto, el concepto de lesión debe entenderse como la destrucción o daño de un objeto material, asimismo como también las ofensas inferidas a bienes jurídicos de tipo ideal que no tienen un sustrato material. Eso se debe entender como lesión a un bien jurídico, es decir, que la lesión a un bien jurídico, que es donde se patentiza la antijuricidad material, se puede entender en primer lugar como la destrucción o daño de un objeto material, como también las ofensas inferidas a bienes jurídicos de tipo ideal que no tienen un sustrato material. Ejemplo, cuando decimos destrucción, estamos hablando de un delito del ordenamiento jurídico. Ahí se destruye el bien jurídico de la vida. ¿Qué es la antijuricidad material? Se debe entender como el daño o la puesta en peligro que la acción típica ejecuta contra el bien jurídico. Para que exista tipicidad material en nuestra legislación penal colombiana conforme al artículo 11, debe acreditarse el daño o puesta en peligro el bien jurídico. Para que exista antijuricidad material en nuestra legislación penal colombiana se requiere que el bien jurídico que protege la norma debe ser destruido o la acción típica haberlo puesto en peligro. ¿Qué es antijuricidad material? Se debe entender como el daño o la puesta en peligro que la acción típica ejecuta contra el bien jurídico. Para que exista tipicidad material en nuestra legislación penal colombiana conforme al artículo 11, debe acreditarse el daño o puesta en peligro del bien jurídico. Para que exista antijuricidad se requiere que exista una acción activa u omisiva. 2, que se adecue a un tipo penal. 3, que sea contrario al ordenamiento jurídico. Y 4, que ese comportamiento contrario al ordenamiento jurídico, que es típico, lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado por la respectiva norma. El artículo 11 del Código Penal establece para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o pone en peligro el bien jurídico tutelado por la ley penal. O sea, decir que para que exista la antijuricidad en el marco del derecho penal, se requiere inexorablemente que la acción típica, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, afecte o ponga en peligro el bien jurídico tutelado por la norma. Hola. Causas de justificación. Es importante señalar, para efectos de entender esta temática, que es partir del concepto claro que el ordenamiento jurídico no solo se compone de prohibiciones, sino también de preceptos permisivos. Para hablar de causas de justificación debemos partir de un hecho claro, ponderado y que aparece en el ordenamiento jurídico y que como estudiante de derecho y abogados tenemos que conocer esa premisa. ¿Cuál es? Es que el ordenamiento jurídico, cuando hablo de ordenamiento jurídico, estoy hablando del conjunto de normas que conforman todo el andamiaje, toda la parcela del derecho. No solo se compone de prohibiciones, sino también de preceptos de normas permisivas. Y cuando hablo del ordenamiento jurídico, no solo se compone de prohibiciones, es claro el tipo penal. Lo que usted hace es prohibir determinados comportamientos. Las causales de justificación son aquellas normas que permiten que un comportamiento típico en principio se convierta en un hecho lícito, es decir, que no exista responsabilidad penal para la persona que lo realizó.
Las normas prohibitivas son las que prohíben comportamiento. Las normas permisivas son las que permiten que las personas realicen un determinado comportamiento que en principio en materia penal resultan típicos, pero que esos comportamientos se justifican mediante una causal de justificación. La antijuricidad desde el punto de vista penal tiene dos vertientes, una vertiente formal y una vertiente llamada antijuricidad material, que la vertiente de la antijuricidad formal es la que hemos definido como la contradicción que existe entre una acción o un comportamiento típico con el ordenamiento jurídico. Pero hemos dicho que hay que ir más allá del concepto de la antijuricidad, hay que auscultar más, que hay que ir más allá del concepto de la antijuricidad, que hay que ocultar más. Entonces ahí nos aparece la segunda fase de la antijuricidad, que es la antijuricidad material. ¿Y qué entendemos por antijuricidad material? Que no solamente la contradicción con el ordenamiento jurídico, sino la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la misma norma. Entonces, para que exista antijuricidad, debe el comportamiento ser contrario a la norma, afectar o poner en peligro el bien jurídico. ¿Qué son las causales de justificación en materia penal? Son aquellas normas que permiten que un comportamiento típico en principio se convierta en un hecho lícito, es decir, que no exista responsabilidad penal para la persona que lo realizó. Las causales de justificación se sustentan en razones políticas, sociales y jurídicas. Permite que un comportamiento en principio típico se convierta en un hecho lícito que no afecta al ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las razones que tiene el legislador para permitir determinados comportamientos o para crear las normas permisivas? Las razones son políticas, sociales y jurídicas. Y las normas permisivas en materia penal, ¿qué crean? ¿Qué sustentan? ¿Qué originan las normas permisivas en materia penal? Entonces, crean las causales de justificación. ¿Y qué entendemos por causales de justificación? Son aquellas normas permisivas que permiten que un hecho típico se convierta en un hecho lícito justificado por ordenamiento jurídico. Entonces decíamos que las normas permisivas en materia penal, ¿qué crean? ¿Qué sustentan? ¿Qué originan? Las normas permisivas en materia penal, pues crean las causales de justificación. ¿Cuál es la diferencia entre la antijuricidad formal y la antijuricidad material? ¿Cuáles son los factores que tiene el legislador para crear o para promulgar una norma permisiva en materia penal? Las razones, los factores son políticas, jurídicas y sociales. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las causales de justificación? Son aquellos que permiten que un comportamiento en principio típico se convierta en ilícito sin ninguna responsabilidad penal, es decir, que son justificados por el ordenamiento jurídico. Podemos decir que las causales de justificación son varias. Interesan sobre todo dos, y estas son la legítima defensa y el estado de necesidad. Podemos decir que las causales de justificación son varias, pero interesan sobre todo dos, y estas son la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Qué diferencia hay entre el estado de necesidad y la legítima defensa? El estado de necesidad y la legítima defensa son dos causales de justificación en el ámbito penal, pero tienen diferencias importantes. La legítima defensa se da cuando una persona, de forma racional y proporcionada, repela una agresión actual o inminente, injusta y que ponga en peligro un bien jurídico propio o ajeno. En este caso, la persona actúa para defenderse a sí misma o a terceros de un ataque injusto y peligroso. 2. Estado de necesidad. Se presenta cuando una persona causa un daño para proteger un bien jurídico propio o ajeno de un peligro actual e inminente que no puede ser evitado de otra manera. En el estado de necesidad, la persona no actúa para repeler una agresión directa, sino para evitar un mal mayor e inminente. En resumen, la legítima defensa se refiere a la protección ante una agresión injusta
mientras que el estado de necesidad implica la protección ante un peligro inminente que no puede evitarse de otra manera. Ambas figuras buscan justificar una acción que, aunque en principio sería considerada delictiva, se realiza en defensa propia o ajena en circunstancias específicas. Legítima defensa. ¿Qué se entiende por legítima defensa? Que existe una agresión. ¿Cuál es la definición o la razón para que exista legítima defensa? Se obre en legítimo ejercicio de un hecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Entonces dice que cuál es la definición o la razón para que exista legítima defensa, artículo 32, numeral 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Artículo 32. Causales de justificación. Hemos dicho que las dos causales que se destacan en el marco del derecho penal son el estado de defensa y el estado de necesidad. Ambas causales de justificación están contenidas en nuestra legislación penal en el artículo 32, numeral 6 y 7. Se obra por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Legítima defensa privilegiada. Vamos a ver ahora la legítima defensa privilegiada. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno. En los casos del ejercicio de la legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. ¿Cuál es la particularidad de las causales de justificación? Pues hacen que un hecho en principio típico se convierta en lícito sin ir en contravía del ordenamiento jurídico. Podemos decir que como requisito de la legítima defensa se pueden precisar los siguientes. En primer lugar, debe acreditarse una acción ilegítima. Y este requisito de una acción ilegítima es el presupuesto principal de la legítima defensa y lo que diferencia, ojo, de otras causales de justificación como el estado de necesidad. Siempre que hablamos de la legítima defensa, debe acreditarse una agresión y esa agresión debe ser ilegítima. El principal requisito de la legítima defensa es que la agresión que recibe la persona que reacciona sea ilegítima. Esa agresión, además de ser ilegítima, debe ser real. Quiere decir que no basta que el que se defiende crea que lo hace ante una agresión que solo existe en su imaginación. Debe ser real, quiere decir que esa agresión, además de ser ilegítima, debe ser real. Quiere decir que no basta que el que se defiende crea que lo hace ante una agresión que solo existe en su imaginación. El tercer requisito que podemos decir de la legítima defensa es que la necesidad de defenderse debe ser a través de un medio racional empleado para impedir o repeler la agresión. Debemos detenernos a analizar el tipo objetivo que es el aspecto externo de la conducta.
sino que ese tipo penal tiene una vertiente, tiene una faz subjetiva, y que esa vertiente subjetiva es la que busca determinar la finalidad de la conducta realizada por el sujeto agente que realizó el tipo objetivo. Y es así porque el hombre es un ser pensante y cuando realiza una acción, que es la que realiza el tipo objetivo, hay que indagar el contenido de su voluntad, de su finalidad al realizar el tipo objetivo. El tipo penal consta de dos tipos, una faz subjetiva y una faz objetiva. Hemos insistido que la faz objetiva del tipo penal es la que describe el sujeto activo, el sujeto pasivo de la conducta, la característica de la conducta, la acción y el resultado. Pero como esa faz objetiva la realiza un hombre, la realiza un ser humano, hay que indagar también el contenido de su voluntad, de su finalidad al realizar esa faz objetiva. Entonces esa faz subjetiva es la que indaga, la que nos permite adentrarnos a realizar la finalidad, la voluntad del ser humano al realizar ese tipo objetivo. Y el tipo subjetivo consta del dolo, culpa y preterintención. Ojo, el tipo subjetivo consta del dolo, culpa y preterintención. El dolo debe ser entendido como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo. El dolo debe ser entendido como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo. Yo tengo conciencia de que estoy cometiendo un delito y además de tener conciencia lo realizo, entonces es voluntad. El dolo debe entenderse como conciencia y voluntad de realizar un delito. Otros dicen que el dolo debe entenderse como el conocimiento de tipo objetivo y que es realidad. ¿Cuáles son los elementos del dolo? Conciencia y voluntad. Esos son los elementos. El dolo es querer realizar un comportamiento. El dolo se divide en dos, dolo directo y dolo eventual. Ojo, el dolo se divide en dos, dolo directo y dolo eventual. El dolo directo es conocer que mi comportamiento estoy afectando, es decir, conocer que con mi comportamiento estoy afectando un bien jurídico y a pesar de saber eso, lo realizo. Ejemplo, yo quiero matar y mato, quiero lesionar y lesiono. El dolo directo es aquel que el sujeto agente sabe que lo que está haciendo está afectando un bien jurídico, pero a pesar de saber eso, la persona realiza el comportamiento. El delito es un comportamiento del ser humano. El elemento objetivo es el comportamiento que describe el legislador en el supuesto de hecho de la norma y aparece descrito. Ojo, el elemento objetivo es el comportamiento que describe el legislador en el supuesto de hecho de la norma y aparece descrito. El dolo es conciencia y voluntad de realizar la acción típica. El dolo tiene dos elementos que son conciencia y voluntad. Contrario al dolo directo aparece el dolo eventual. El dolo eventual, la persona se representa la acción como de probable producción, pero la deja al azar. En el dolo eventual, a pesar de que la persona sabe que su conocimiento puede producir un resultado, lo deja al azar. Tenemos que partir de que hay una vertiente objetiva que es el comportamiento externo y una vertiente subjetiva que es analizar la conducta, la finalidad de esa persona al realizar la acción típica. Siempre la acción típica tiene que encuadrarse bajo el contexto del tipo subjetivo, entendiéndose el tipo subjetivo como dolo, culpa y preterintención. ¿Cómo se puede causar esa acción típica de acuerdo al tipo subjetivo? La acción típica es el tipo objetivo. La acción típica es el tipo objetivo, la realiza el hombre. La conducta dolosa no aparece en la norma, sino que implícitamente lo tienen ustedes que entender. Artículo 120 y 111, capítulo 3 de las lesiones personales. El que cause a otro es un tipo penal de acuerdo al sujeto indeterminado. El que por culpa cause a otro, el dolo, el legislador no lo menciona implícitamente, está ahí. Entonces, cuando usted lea una norma y le diga que por culpa o pretensionalmente la acción es dolosa, estamos hablando del elemento subjetivo que trata sobre la voluntad del sujeto agente en realizar la acción típica.
El legislador quiere saber usted cómo realizó esa acción típica, si fue con dolo, culpa, preterintención. Cuando hablamos de dolo, culpa, preterintención, estamos hablando del elemento subjetivo del tipo. Ojo, cuando hablamos de dolo, culpa, preterintención, estamos hablando del elemento subjetivo del tipo. Para que la conducta sea dolosa, no se requiere que aparezca descrita en la acción típica. Se entiende que implícitamente está ahí. Por tanto, usted al leer una conducta que diga el que por culpa o pretensionalmente es dolosa. Ojo, repito, para que la conducta sea dolosa no se requiere que aparezca escrita en la acción típica. Se entiende que implícitamente está ahí. Por tanto, usted al leer una conducta que diga el que por culpa o pretensionalmente es dolosa. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro. ¿Cómo se realiza ese tipo penal de acuerdo al tipo subjetivo? A través de una conducta dolosa. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro. ¿Cómo se realiza ese tipo penal de acuerdo al tipo subjetivo? A través de una conducta dolosa. Artículo 109, homicidio culposo. Leer peculado de apropiación. Hay peculado por apropiación y peculado por uso. Hay peculado por apropiación y peculado por uso. Ningún delito doloso no aparece en el código diferente a la culpa y la preterintención que deben aparecer descritos. Si no aparece, la conducta es irrelevante. En el comportamiento culposo, el hombre actúa de manera descuidada, violando el deber objetivo con que debe actuar una persona normal en la sociedad. En el dolo hay voluntad y finalidad, en la culpa no, sino que se produce por un descuido. Ojo, en el dolo hay voluntad y finalidad, en la culpa no, sino que se produce por un descuido, por una acción negligente de la persona, sino que se produce por un descuido, por una acción negligente de la persona, sino que se produce por un descuido, por una acción negligente de la persona. Existen tres factores que a nivel doctrinal determinan el comportamiento culposo. Ellos son, primero, la negligencia, la imprudencia y la impericia. Repito, existen tres factores que a nivel doctrinal determinan el comportamiento culposo. Ellos son la negligencia, la imprudencia y la impericia. O sea, decir que cuando realizamos una acción desconociendo estos factores que el hombre debe tener en cuenta en su comportamiento diario, produciendo una afectación a un bien jurídico tutelado por el legislador en la ley penal, se dice que el comportamiento es culposo, acción típica que debe estar expresamente señalada en él. La ley penal, es decir, que lo que no aparezca en el rótulo de culpa, la acción es irrelevante para el derecho penal, es irrelevante. Puede ser para el civil o cualquier otra cosa, pero para el derecho penal no. La culpa es un comportamiento descuidado que se produce por negligencia, imprudencia e impericia. Claro, porque sabemos que la culpa es un comportamiento descuidado que se produce por negligencia, imprudencia e impericia. La culpa, claro, como usted lo decía, profe, la culpa es un comportamiento descuidado que se produce por negligencia, imprudencia e impericia. Claro, la culpa es un comportamiento descuidado que se produce por negligencia, imprudencia e impericia. La culpa es un comportamiento descuidado que se produce por negligencia, imprudencia e impericia. Ahora bien, la culpa en nuestra legislación penal colombiana aparece descrita en el artículo 23 del Código y el dolo el artículo 22 de la misma obra. A su vez, la culpa se divide en dos, culpa con representación y culpa sin representación. La culpa con representación o culpa consciente, el sujeto agente se representa el resultado y confía en poder evitarlo. Ejemplo, el conductor que sabiendo que está sin freno, dice yo con freno de palanca llego a Quibdó y se produce un accidente, ahí es culpa con representación. La culpa sin representación. En este evento el sujeto agente no previó el resultado, es decir, no se imaginó el resultado. Ejemplo,
El conductor sabe que tenía que revisar el carro y no lo hizo, pero tampoco se previó el resultado. En la culpa con representación revisa el carro, sabe que está sin freno y dice, no, yo lo puedo manejar. Esa es culpa con representación. Culpa sin representación es que el tipo fue negligente y no previó nada. Violó el deber objetivo de cuidado. La tercera forma del elemento subjetivo es la preterintención contenida en el artículo 24 del Código Penal y señala dicho artículo que la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. A. Propósito de cometer un delito determinado. B. La producción de la doctrina penal ha señalado como requisito de esta forma de comportamiento lo siguiente: resultado delictivo que excede la intención de la gente, expresa consagración legal de la figura, que el objeto material sobre el cual se realiza la conducta sea el mismo sobre el que se produce el resultado. Entonces, la tercera categoría del elemento subjetivo que aquí se establece en Colombia es la preterintención. Hace calor. Y como requisito sine qua non, para uno decir que un comportamiento es preterintencional debe estar descrito en la ley. Solamente tenemos dos acciones típicas que se pueden realizar a través de la preterintención, que son homicidio preterintencional y aborto preterintencional. Ojo, solamente tenemos dos acciones típicas que se pueden realizar a través de la preterintención, que son homicidio preterintencional y aborto preterintencional. Leer homicidio preterintencional, artículo 105, el que preterintencionalmente la causa del aborto. Vamos. Solamente hay dos comportamientos en el Código Penal que se realizan a través de la preterintención, que son homicidio preterintencional y aborto, no hay más. La preterintención significa que el resultado excede la intención de la gente, es decir, la preterintención nace como acción dolosa y muere como acción culposa. La preterintención es aquel comportamiento típico que sea el resultado del sujeto agente. Bajo las anteriores consideraciones, la acción típica, que solo está escrita en los artículos 105 y 118, consiste en que la acción dolosa del sujeto agente, su resultado, excede su propósito. Ese resultado se imputa a título de culpa, o sea, decir, lo que quiere es doloso y su resultado es culposo. Ahí viene la preterintención. Artículo 105, homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte de la mitad. Artículo 18. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Bueno, vamos a hacer un descanso. Bueno. El error en el derecho penal y la culpabilidad como categoría para la existencia de un hecho punible. El error. El ordenamiento jurídico y de manera particular el derecho penal sanciona principalmente a la persona destinataria de la norma penal. Desconoce la norma jurídica o tiene una representación equivocada de ella. Estos dos conceptos, que son propios de la naturaleza del hombre, lleva a considerar que cuando ello acontece estamos en presencia de las figuras conocidas error e ignorancia. Dos locuciones que son totalmente diferentes. La ignorancia es el desconocimiento total de una ciencia, de un arte, de una disciplina, entre otros.
En cambio, el error es una expresión equivocada de la realidad. También la realidad existente es una expresión equivocada de la realidad. Ahora bien, se puede considerar como la discordancia entre lo que piensa la persona con nuestro ordenamiento jurídico. Error en el derecho penal y la culpabilidad como categoría para la existencia de un hecho punible. El error. El ordenamiento jurídico y de manera particular el derecho penal sanciona principalmente a la persona destinataria de la norma penal. Desconoce la norma jurídica o tiene una representación equivocada de ella. Estos dos conceptos que son propios de la naturaleza del hombre lleva a considerar que cuando ello acontece estamos en presencia de las figuras conocidas como error e ignorancia, dos locuciones que son totalmente diferentes de la ignorancia, que son totalmente diferentes. La ignorancia es el desconocimiento total de una ciencia, de un arte, de una disciplina, entre otras. En cambio, el error es una expresión equivocada de la realidad. También la realidad existente es una expresión equivocada de la realidad. Ahora bien, se puede considerar como la discordancia entre lo que piensa la persona con nuestro ordenamiento jurídico influenciado por el derecho romano. Consideró inicialmente que el desconocimiento de la ley no exoneraba de responsabilidad punitiva, pero con el devenir de los años y la influencia de otros ordenamientos jurídicos se precisó y se aceptó que el error y la ignorancia en algunos eventos puede exonerar de responsabilidad penal. Así lo estatuye el artículo 32, numeral 10 del Código Penal. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando 1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer del mismo. 3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. 5. Se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Legítima defensa privilegiada. Se presume también como la legítima defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículos ocupados. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno. En los casos del ejercicio de legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta. 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que ceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Se obre impulsado por miedo insuperable. Se obre con error invencible de que no ocurre
en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Hoy la doctrina de la jurisprudencia acepta pacíficamente que en materia penal se cuentan con dos clases de errores. Y estos son el error de tipo y el error de prohibición. Leer el artículo 32, numeral 10. Lo primero que tenemos que decir es que en el panorama punitivo inicialmente se consideró que todas las personas habían obrado por error o sin error, o sin error, o por ignorancia, sin ignorancia, eran responsables punitivamente. Era la frase coloquial que dicen las personas que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Esa es una frase antigua y que obviamente brota de ese paralelismo de nuestra legislación con la legislación romana. Inicialmente todo el mundo respondía ante la ley penal, conociera o no conociera la ley, hubiese actuado por error o por ignorancia, respondía punitivamente. Eso fue lo primero. Pero con el acontecimiento de los años, nuestro legislador consideró que estaba equivocado y dijo: no todo el tiempo en que una persona actúa con error o con ignorancia puede responder penalmente. Es decir, se aceptó, se determinó que esa presunción admitía prueba en contrario, y fue así que el legislador en el artículo 32, numeral 10, establece como cese de responsabilidad haber obrado con error e ignorancia frente a un hecho punible. Hemos dicho que ese error se patentiza en el tráfico jurídico o se patentiza en el tráfico jurídico de dos maneras: error de tipo y error de prohibición. Vamos a ver el error de tipo. Insisto, estamos hablando de los efectos jurídicos, haber actuado con error o con ignorancia en el marco del derecho penal. Hay ausencia de responsabilidad cuando se actúa por error o por ignorancia. Ojo, hay ausencia de responsabilidad cuando se actúa por error o por ignorancia. Hay dos clases de error de tipo y error de prohibición. Hay dos clases de error de tipo y error de prohibición. El error de tipo. En primer lugar, debemos destacar que en el marco de los delitos dolosos se requiere que la gente conozca los elementos de tipo objetivo y quiera su realización. Ese es el dolo. Por tanto, cuando el sujeto agente desconoce los elementos objetivos del tipo o tiene un conocimiento distorsionado de ellos, se patentiza la figura de error de tipo. El error de tipo, simplificamos, es el desconocimiento o conocimiento equivocado de los elementos del tipo objetivo. El error así estructurado niega, infirma el dolo, pero que el hecho existe, claro, pero como no hay dolo, no puede haber hecho típico y se puede juzgar hecho típico en este caso. Tener relaciones con descendiente o ascendiente se califica como incesto. Si no hay dolo, no se puede calificar el delito de incesto. Insistimos, el error de tipo es el desconocimiento o la percepción equivocada de uno de los elementos del tipo objetivo. ¿Y cuáles son los elementos del tipo objetivo? ¿Cuáles son? Sujeto activo, sujeto pasivo, conducta o verbo rector, elemento material y elemento jurídico. ¿Y cuáles son los elementos subjetivos? Son el dolo, la culpa y la preterintención. Esos son los elementos subjetivos del tipo: el dolo, la culpa y la preterintención. El error de tipo puede ser o se divide en error de tipo vencible y error de tipo invencible. Y se dice que el primero existe cuando la persona con un medio esfuerzo y cuidado puede sondear a su favor el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Este error niega la presencia de dolo, pero puede generar sanciones por un tipo culposo. Me explico. El error en principio infirma el dolo.
Para que exista el error de tipo, hay dos clases de errores, uno vencible y otro invencible. El error vencible es aquel error que la persona puede superar con una actividad lógica necesaria para descubrir el contenido de esos elementos cuando ellos, suceden. Error vencible, a la persona no se le castiga por comportamiento doloso, sino culposo. Ojo, el error vencible es aquel error que la persona puede superar con una actividad lógica necesaria para descubrir el contenido de esos elementos. Cuando ello sucede, a la persona no se le castiga por comportamiento doloso, sino culposo. Eso si ese delito aparece como culposo, porque si no aparece como culposo no hay responsabilidad. Ejemplo, en el incesto. En el incesto es una conducta dolosa, pero no es culposa. Entonces, si hay un error vencible, lo exoneran de responsabilidad. Si hubiese un incesto culposo y lo van a capturar. En el derecho penal se habla de error vencible y error invencible. El error vencible es aquel en el que una persona se equivoca, pero podría haber evitado ese error si hubiera actuado con la diligencia debida. En cambio, el error invencible es aquel en el que la persona, a pesar de actuar con cuidado y diligencia, no pudo evitar caer en el error. Estos conceptos son importantes en el ámbito legal para determinar la responsabilidad penal de una persona en función de si pudo o no evitar cometer un delito debido a un error. Repito, en el derecho penal se habla de error vencible y error invencible. El error vencible es aquel en el que una persona se equivoca, pero podría haber evitado ese error si hubiera actuado con la diligencia debida. En cambio, en el error invencible es aquel en el que la persona, a pesar de actuar con cuidado y diligencia, no pudo evitar caer en el error. Estos conceptos son muy importantes en el ámbito legal para determinar la responsabilidad penal de una persona en función de si pudo o no evitar cometer un delito debido a un error. El error invencible. Este error es el que se produce de tal manera que por más que la acción dirigente del sujeto agente produce el error invencible, nadie puede superarlo. Este trae consigo el descarte o la información letal del delito doloso. El error invencible infirma de entrada el dolo. Señalamos que lo que quiere el derecho penal como derecho sancionatorio es que las personas que infringen las normas penales realicen comportamientos de manera consciente y voluntaria, pero que hay episodios en la vida del hombre, no solamente en el derecho, sino en cualquier disciplina, que el hombre comete errores o que también actúa de manera ignorante y que por eso hacemos la precisión. Una cosa es el error y otra cosa es la ignorancia. El error es un juicio equivocado de la realidad. Es la disconformidad que tengo yo psíquicamente con lo que me represento en mi interior, con lo que es la realidad. La ignorancia es el desconocimiento total, es una disciplina, es un arte, es una ciencia. Yo no puedo hablar de medicina. Yo soy ignorante en la medicina. Lo que puedo cometer en el error, lo que puedo cometer en el derecho son errores, porque soy abogado. Entonces, cuando se presente esa situación en el marco jurídico, eso afecta la responsabilidad de la persona, porque una persona que actúa por error o ignorancia, ¿sí sería socialmente aceptable que se le sancione? No. Entonces existen dos clases de errores que están ahí en el tipo penal, numeral 10, que son el error de tipo y el error de prohibición. ¿Qué sucede con el error de tipo? El error de tipo es el desconocimiento, el conocimiento equivocado de los elementos objetivos que nutren al tipo. Si yo no tengo
conocimiento de que tener relaciones con una persona en particular es mi hija, es mi hija, ahí hay un error, ahí hay un error. ¿Cómo me van a sancionar el legislador de que yo tuve relaciones con mi hija si no sabía que esa era mi hija? Cualquier error que exista en uno de los elementos del tipo objetivo genera error. El error puede ser vencible e invencible. Invencible es cuando la persona con un mediado esfuerzo podía entender y comprender lo que estaba haciendo. Es decir, el vencible. Con un mediado esfuerzo podía comprender lo que estaba haciendo. Con un mediado esfuerzo. El invencible es que usted, por más esfuerzo que realice o que realizó, no puede o no pudo despejar ese conocimiento de la realidad. Ese de entrada infirma el dolo. El vencible también lo infirma. El vencible también lo infirma, pero si hay un comportamiento que tipifique la misma conducta, ejemplo, hay homicidios dolosos y culposos. En este evento no se le sanciona por homicidio doloso, sino que bajamos al culposo. Es decir, se absuelve. La culpabilidad. Recordemos que conforme al artículo 9 del Código Penal, una conducta activa u omisiva resulta punible, o sea, decir, delito de contravención, en la medida que se acredite de manera secuencial los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Ya hemos visto en el entorno jurídico de lo que es la tipicidad y la antijuricidad, nos queda la culpabilidad. Concepto de culpabilidad. La culpabilidad se entiende como un juicio de reproche que se le hace a una persona por haber realizado una conducta típica y antijurídica, pudiendo haber actuado de otra manera. Por tanto, para que exista la categoría del hecho punible llamada culpabilidad, se debe acreditar previamente la existencia de una conducta típica y antijurídica. Si falta una de estas dos categorías, no hay necesidad de hacer juicio o analizar la existencia de la culpabilidad en materia penal. Cuando se habla de conducta típica y antijurídica, equivale a lo que los penalistas llaman el injusto penal. El injusto penal es una conducta típica y antijurídica. Ojo, cuando se habla de conducta típica y antijurídica, equivale a lo que los penalistas llaman el injusto penal. ¿Y qué es el injusto penal? Es una conducta típica y antijurídica. Cuando ustedes miren un libro y hable de injusto penal, se está hablando de una conducta típica y antijurídica. No estamos hablando de culpabilidad. Se analiza culpabilidad cuando existe el injusto penal o existe la conducta típica y antijurídica. Y hemos dicho que la culpabilidad es un juicio de reproche que se le hace a una persona que ha realizado un injusto penal, o sea, decir, una conducta típica y antijurídica, pudiendo haber actuado de otra manera. Elementos de la culpabilidad. De acuerdo con la doctrina imperante, la culpabilidad tiene los siguientes elementos, que son A, imputabilidad, B, conocimiento de la antijuricidad y C, la no exigibilidad de otra conducta. Repito, elementos de la culpabilidad. De acuerdo con la doctrina imperante, la culpabilidad tiene los siguientes elementos. A, imputabilidad. B, conocimiento de la antijuricidad. C, la no exigibilidad de otra conducta. El artículo 12 del Código Penal define la culpabilidad de la siguiente manera. El anterior artículo citaba que el artículo 12 del Código Penal exige como requisito indispensable para deducir consecuencias jurídicas que la persona que ha realizado el injusto penal se le pueda hacer el respectivo juicio de reproche. Es decir, para aplicar la pena tiene que haber culpabilidad. Para aplicar una pena tiene que haber o demostrarse la culpabilidad. Ojo, cuando hablo de pena se debe
destacar que en el evento que se trate del inimputable que ha realizado una conducta típica y antijurídica, no se le aplica pena sino medidas de seguridad, lo que equivale a decir que al inimputable no se le hace juicio de culpabilidad. La culpabilidad es solamente para el imputable, y los que no son imputables se le aplican medidas de seguridad. Título: la imputabilidad es un elemento de la culpabilidad. De la culpabilidad. Por imputabilidad se entiende como la capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Contrario al concepto de imputabilidad, entendimiento y comprensión de lo ilícito. Ojo, la imputabilidad es el entendimiento y comprensión de lo ilícito. Se habla de inimputabilidad, concepto que acuña el Código Penal en el artículo 33. Inimputabilidad: es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en ningún caso se les impondrá la prisión perpetua revisable. Hemos dicho que la imputabilidad, que es conocimiento, comprensión y entendimiento de lo que hace el ser humano, la persona cuando hace algo conoce y entiende, y eso le permite decirle al derecho: usted es imputable del delito de homicidio, pero existen eventos en que esa persona no tiene la capacidad de comprensión y entendimiento de lo que hace, y esa persona que no tiene esa capacidad de entendimiento y comprensión se llama inimputable. El legislador en el artículo 32 sitúa, desmarca cuáles son los eventos en que una persona que realiza un injusto penal se le debe declarar inimputable. Quien no ha entendido eso, insisto, el tercer elemento para la configuración dogmática del hecho punible es la culpabilidad. ¿Qué se ha dicho? La culpabilidad es un juicio de reproche que se le hace a una persona por haber realizado una conducta típica y antijurídica, pudiendo haber actuado de otra manera. No lo mates, pudiste haberle hecho otra cosa, pero estabas envalentonado. Hemos dicho igualmente que esa culpabilidad como categoría para configurar el delito tiene 3 elementos, y esos 3 elementos los señalo aquí porque hay que analizarlos al momento que estoy haciendo el juicio de reproche. Primero, la imputabilidad. ¿Y quién es imputable? La persona que tiene la capacidad de entendimiento y comprensión de la ilicitud que está realizando, conocimiento y voluntad diferente al dolo. ¿Y qué es lo contrario a la imputabilidad? El entendimiento y comprensión. ¿Quién es el inimputable? Conforme al artículo 33 del Código Penal, son los que presentan trastornos mentales, B, los inmaduros psicológicamente, y C, la diversidad sociocultural y estados similares. Conforme al artículo 33 citado, para que exista o se declare una persona como inimputable, se debe acreditar uno de los siguientes episodios al cometer el injusto: A, padecer de trastorno mental; B, ser considerado inmaduro psicológicamente; C, por diversidad sociocultural; y D, por estados similares. Esos trastornos mentales, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural o estados similares, se pregonan del sujeto activo del delito, del sujeto autor. Es de esa persona de quien se pregona la imputabilidad o inimputabilidad. O sea, decir que el inimputable
En derecho penal no responde culpablemente, no se le aplica penas, él solo es objeto de medida de seguridad. El trastorno mental, la psiquiatría forense ha señalado que se entiende por trastorno mental la perturbación de la personalidad en sus esferas efectivas, emotivas o intelectivas o en su conjunto que lleva a la supresión o a la disminución de la capacidad de comprender y o determinarse por parte del sujeto. El trastorno mental puede ser transitorio o permanente. El otro elemento que genera la inimputabilidad es la madurez psicológica que se pregona de las personas que presentan retardo mental por su escaso desarrollo de conocimiento y comportamiento de manera particular. Los menores de edad, los problemas con retardo mental, el tercer elemento que configura la inimputabilidad conforme al artículo 33 del Código Penal es la diversidad sociocultural relacionada de manera particular con los pueblos indígenas conforme a lo normado en el artículo 276 de la Constitución Nacional, en donde se establece una unificación especial para que sean ellas quienes investiguen y sancionen a los aborígenes, los primeros pobladores. Ahora bien, este mismo artículo 33 del Código Penal, en eventos similares a los anteriores, se puede catalogar como inimputable a un determinado sujeto agente. El segundo elemento para que exista la culpabilidad en materia penal es el conocimiento de la antijuricidad por parte del sujeto autor, lo que equivale a precisar que el sujeto agente, además de realizar la acción típica, debe saber entender y comprender que su comportamiento es contrario al ordenamiento jurídico, que con él daña o pone en peligro uno o varios bienes jurídicos que protege la respectiva norma penal. El último elemento que demanda la culpabilidad para la configuración de este elemento es la no exigibilidad de otra conducta por parte del sujeto autor. Significa ello que al momento de apreciar el comportamiento se deberá hacer un juicio de valor para determinar si la acción culpable del sujeto agente podía haber realizado otra diferente a la cometida, pues si ello es así, se considera que el sujeto realizó la conducta pudiendo haberse abstenido de la misma. Me explico, he precisado que el tercer elemento con categoría que construye el hecho punible es la llamada culpabilidad que aparece acantonada en el artículo 14 del Código Penal, pero que realmente para entenderse y comprenderla, tenemos que echar mano de lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, porque el legislador, si bien es cierto, precisa y debe precisarlo de acuerdo al principio de legalidad, unos postulados penales, es responsabilidad de la doctrina y la jurisprudencia ampliar ese concepto. Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Por eso solamente se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. ¿Y qué hemos dicho? Que la culpabilidad es un juicio de reproche que se le hace a una persona natural. La culpabilidad es el tercer elemento para que podamos decir que una persona cometió un hecho punible, que lo que nos interesa en esta clase, con esta asignatura como hecho punible, es el delito. Entonces, para que una persona pueda decir que cometió un delito, un homicidio, un hurto, tiene que haber realizado una conducta típica, antijurídica y culpable. Son las tres categorías, requisitos sine qua non. Son las tres categorías, requisitos sine qua non, Entonces, ¿qué es la culpabilidad? Es un juicio de reproche, un juicio de valor que le hace el juez a una persona que ha cometido una conducta típica, antijurídica,
que ha cometido una conducta típica y antijurídica. Culpable no. Ojo. Entonces, ¿qué es la culpabilidad? Es un juicio de reproche, un juicio de valor que le hace el juez a una persona que ha cometido una conducta típica y antijurídica, injusto penal, pudiendo haber realizado otra, pudiéndose haber abstenido de matar. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuáles son los elementos para que exista la culpabilidad? Primero, imputabilidad, que significa que la persona entienda y comprenda lo que está realizando en un momento determinado, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Ese entendimiento desde el punto de vista penal se ruptura. No hay imputabilidad cuando la persona obra bajo una de las circunstancias previstas en el artículo 33 del Código Penal. Se sustrae. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Es saber que con mi comportamiento estoy violando el ordenamiento jurídico, estoy dañando a otro. ¿Qué imputabilidad? Conocimiento de la antijuricidad y no civilidad de otra conducta. ¿Qué imputabilidad? Conocimiento de la antijuricidad y no civilidad. El derecho no pide actos heroicos. A mí no me pueden decir que si me consigo en alta mar un solo salvavidas y estamos 3 personas y sabemos que los 3 no podemos salir adelante con ese salvavidas, yo mato los 2. No. Los 3 elementos, actos heroicos. Entonces miren los 3 elementos de la culpabilidad. 1, imputabilidad. 2, conocimiento de la antijuricidad. Y 3, inuecibilidad de otra conducta. ¿Ven? Esos son los 3 elementos de la culpabilidad. Repito, 1, imputabilidad. 2, conocimiento de la antijuricidad. Y 3, y la no civilidad de otra conducta. Si se halla otro elemento, su conducta es culpable. La punibilidad. Una vez estudiado las 3 categorías que acreditan el tráfico jurídico, la existencia del hecho punible, el Estado debe sancionar al sujeto agente con la respectiva pena como consecuencia jurídica de haber cometido un determinado delito. En este orden se entiende por punibilidad la facultad que tiene el Estado a través del juez natural para imponer la respectiva pena a una persona declarada penalmente responsable. Este concepto nos permite precisar 2 circunstancias: que las penas solo se aplican a los imputables. Por pena debemos entender la limitación de derechos que se le impone a una persona imputable por haber cometido un delito. Teoría sobre la pena. Históricamente, el derecho penal sustenta la imposición de la pena bajo 3 categorías que por supuesto resultan independientes en sus conceptos. Primero tenemos teoría retribucionista o absoluta, prevención general y prevención especial. Entonces, primero teoría retribucionista o absoluta. Explican que la pena se le aplica a una persona como consecuencia de haber cometido un delito, entendiéndose así un concepto retribucionista, que frente al mal causado con este mismo se aplica otro mal, que es la pena. La segunda teoría que justifica la pena es la llamada de la prevención. A su vez se clasifica prevención general, que precisa que la pena se dirige a todos los asociados
para que ellos conozcan la sanción por la comisión de un hecho delictivo y se abstengan de realizarla. Prevención especial. La prevención especial precisa que la imposición de la pena se dirige de manera particular al delincuente en donde esté sufriendo su rigor carcelario. Una vez obtenga su libertad, se abstenga en eventos futuros de infringir la norma jurídica penal. La tercera teoría sobre la pena es la llamada ecléctica o de la unión. Esta teoría acoge a la absoluta o retribucionista y a la de prevención. Esta teoría acoge en primer lugar precisando que la pena tiene un fin retribucionista y un fin de prevención. Por eso se llama ecléctica. No aporta nada, sino que nuestro Código Penal en el artículo 4 precisa, lea el artículo 4. Función de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Como se puede observar de la transcripción precedente, nuestra legislación penal acoge el concepto mixto o ecléctico de la pena, pues considera que su aplicación y efectos son retribucionistas y de prevención general y especial. La punibilidad es la facultad, es la prerrogativa que tiene el Estado para imponer a través de un juez natural una pena a una persona imputable que ha cometido un delito. O sea, decir que el único que puede imponer pena en un Estado es el Estado. Nadie más puede imponer una pena que no sea el Estado a través de su juez natural. Cuando yo me adentro a estudiar la pena en el marco del derecho penal, estoy estudiando punibilidad, que es la pena, es la limitación de derechos que el Estado a través de su juez natural hace en contra de una persona que ha cometido un hecho o se ha declarado responsablemente, lo que significa que para aplicar la pena necesariamente debe preceder que a la persona se le declare responsable de cometer un delito. La pena es la consecuencia de la comisión de un delito. ¿Sí? Si no me han declarado responsable, no me pueden aplicar pena. Ahora bien, la pena es la limitación de derecho del condenado. Históricamente hemos dicho que la pena se ha tratado de justificar a través de tres teorías, que son la retribución, que considera la pena como un mal que se le impone a una persona por haber cometido otro mal. Recordemos a Kant y Kelsen, filósofos alemanes que fueron los adalides de esta teoría. Usted cometió un delito, pues entonces reciba, maestro. Maestro, nuestra sociedad es retribucionista. Todos queremos que la gente, que la gente vaya a la cárcel cuando es enemigo de uno. Somos felices y somos desgraciados cuando vemos que el enemigo no va a la cárcel. Nos rompemos las vestiduras. Ahí está en el código. La pena en Colombia tiene un cometido retribucionista porque así somos, mala gente. La segunda teoría es la prevención, que puede ser general y específica. En la pena se le lanza a la persona, a los destinatarios de la norma, para que nos demos cuenta que si matamos nos meten a la cárcel. Prevención general. Es una misiva legal. No lo hagas que te meten a la cárcel, pero también tiene una prevención especial, que sería el delincuente, la persona que paga 5 años de cárcel, uno cree que salió regenerada, como se dice. Y la tercera teoría es la mixta o ecléctica, que dice que la pena tiene función retribucionista y función de prevención. Esa tesis la acoge el derecho penal colombiano en el artículo 4. Ahí están las funciones de la pena.
Las penas en el derecho penal colombiano. En el derecho penal colombiano, al comportamiento que violan la norma jurídica penal, se sancionan de dos maneras, explicándose un concepto dualista de la sanción. Penas A, penas y B, medidas de seguridad. Hemos dicho que la persona que viola la norma jurídica se le puede sancionar de dos maneras, y ahí viene el concepto dualista. Se sanciona con una pena o con una medida de seguridad a quien se le aplica pena. ¿A quién se le aplica pena? Al imputable. Y la medida de seguridad al inimputable. Así entonces debemos precisar que las penas en el derecho penal colombiano se presentan de manera tripartita, siendo ellas, conforme al artículo 34, las divide en principales, sustantivas y accesorias, privativas de otros derechos. Principales, sustantivas y accesorias privativas de otros derechos. Cuando no obre como principales, hemos dicho en clase pasada, el injusto penal es la conducta típica y antijurídica, y que cuando yo acredito estar frente a un injusto penal, o sea, decir, de una conducta típica y antijurídica, el tercer escalón que debo acreditar es la culpabilidad, o sea, decir, esa persona que comete un injusto penal debe ser sancionada, debe ser declarada culpable. Y solamente se declara culpable al imputable, pero también si cometo un injusto penal como inimputable, también debo ser sancionado con medidas de seguridad. El injusto penal en la legislación colombiana se sanciona a través de penas para imputables y a través de medidas de seguridad para los inimputables. Insisto, a los inimputables no se le hace juicio de culpabilidad, solamente con la conducta típica y antijurídica se le aplica la medida de seguridad. Por eso se dice que Colombia tiene un legal dualista, se sanciona el injusto penal a través de penas y medidas de seguridad.